Salt area gas. Ok, sigamos. Entonces decíamos que el alto contenido de butano, ya que el butano, su temperatura de cristalización es mucho mayor a la de propano. Cuando hablo de mayor, pareciera que esto nos ayuda, pero en realidad estamos hablando de que temperaturas mayores de congelación significa que son menos frías. Es decir, que tal vez a temperatura ambiente en algunas zonas se llegara a congelar, ¿no? Entonces, hablamos de que también el consumo de gas muy acelerado ahí hace que la garrafa se congele. En algunos comentarios que tuve me decían que se les congeló después de que habían trabajado 3 horas con la garrafa y después dejó de salir el gas por el congelamiento. Otros me decían que utilizaban la llama demasiado fuerte, también se congeló y este fue un factor común, digámoslo así, ¿no? Entonces la alta demanda de gas es un factor que se repite en la mayoría de las ocasiones que se da este fenómeno. Entonces, al momento de tratar de abastecer dicha demanda, el gas sufre un cambio de presión muy brusco dentro de la garrafa, lo que ocasiona que baje la temperatura abruptamente. Entonces, otro tema que es la temperatura ambiente para el correcto funcionamiento de la garrafa sería de mínimo de 10 grados centígrados. Entonces, vamos a poner como mínimo. ¿Alguien tiene alguna otra razón que les haya llamado la atención y que hayan podido investigar para que lo acoplemos aquí y ya directamente lo subamos a la plataforma? Aprovechen, aprovechen, hablen ahora. Creo que esas eran las tres razones, ¿no? Así genial, Muy las bien. que se repiten en casi todos los foros. Sí, prácticamente sí. Ok, sigamos. ¿Qué se recomienda hacer? Una de las cosas que podríamos hacer para arrancar el problema de raíz, digámoslo así, si es que nos pasa muy a menudo, es conseguir un aislamiento de calor para la garrafa, cosa de que si el clima es menor a 10 grados, nosotros con ese aislamiento vamos a poder mantener nuestra garrafa a una temperatura más estable para ella, entonces más apropiada. Esa es una. Pero esto es en caso de que sea muy a menudo y que el clima también influya, ¿no? Después, otra solución, ya si tenemos congelada la garrafa, podemos poner paños de agua tibia, pero siempre tenemos que estar atentos porque el momento en que el agua se nos enfría, vamos a tener que estar cambiando los paños. Y el momento de la cocina es un poco complicado porque generalmente faltan manos. Y estar cambiando el paño de la garrafa también nos quita tiempo. Otro es sumergir la garrafa en agua natural a tibia. No caliente, jamás caliente, porque si tenemos el agua, la garrafa que está completamente congelada, quiere decir que su temperatura es muy baja. Y al momento de meterlo, sumergirlo en el agua caliente, va a pasar lo mismo que sucede a veces con los hielos cuando lo metemos en el agua, que crack, se quebran. Entonces el metal puede sufrir una ruptura o algún daño que podría llegar a causar un accidente, ¿no? El metal también se expande. Así que lo mejor es agua natural a tibia, mejor si es natural. Y otro punto importante es la revisión de los elementos de conexión. Como anteriormente les decía, también los elementos de conexión del gas se van gastando con el tiempo. Tenemos una válvula reguladora de presión que al mismo tiempo también tiene una pequeña función de regular un poco la temperatura del gas. Si esto nos está fallando o si la manguera también está fallando, tiene alguna fractura, alguna filtración, una pequeña fisura, también eso va a contribuir a que se nos congele tanto la garrafa o tal vez solamente estos elementos. Con el constante congelamiento y descongelamiento también le va a quitar el tiempo de vida útil a nuestros equipos, así que si nos pasa muy seguido tenemos que revisar mucho más a menudo nuestro sistema y nuestras conexiones para evitar problemas, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna otra solución que encontraron que les llamó la atención, que tal vez yo haya pasado por alto? Cuando sea por caso de alto consumo de gas, se debería tener
varias garrafas conectadas en línea para que ninguna tenga un gran consumo y no haya ese cambio de temperatura. Buen punto. En generalmente los hornos industriales o los hornos de panadería tal vez tienen este sistema, ¿no? De dos garrafas que funcionan al mismo tiempo. Entonces, si una llegara a fallar, automáticamente empieza a salir de la otra. Si se llegara a acabar, automáticamente llega a salir de la otra. Y tengo entendido que también se puede conectar para que ambas envíen el gas al mismo tiempo. Muchas gracias. Vamos a poner este sistema ahí. Un sistema de... luego lo voy a redactar bien para subirlo, ¿ya? Pero vamos a anotarla. Muy buena solución, muchísimas gracias. Verónica, bueno. Perdón, ¿quién acaba de hablar? No llegué a tomar apunte de tu nombre. Sí. Verónica, ¿no? Verónica. Ok, gracias Verónica. Estoy apuntando tu nombre. ¿Alguna otra? Perfecto. Entonces creo que queda. Esto va a ser subido como respuesta del foro. Lo voy a subir, si no se puede subir en el mismo foro, lo voy a subir en el tema de la clase anterior. Muchas gracias por su participación. Como les decía, fue muy retroalimentador. Y me gusta escucharlos, me gusta saber sobre ustedes y cómo piensan. Así que felicidades chicos, creo que esta actividad fue todo un éxito. Y bueno, pasemos a la siguiente, empecemos con la clase que ya, yo creo que ya deberían estar todos conectados. Compartir pantalla. Y nos vamos aquí. Empecemos con esto. Hoy vamos a hablar sobre las instalaciones eléctricas. Bueno, para hablar sobre esto sería ideal tener a un experto, un eléctrico, un ingeniero electromecánico, un ingeniero eléctrico. Yo soy, como ya les comenté, ingeniera ambiental de profesión, pero tengo mucho conocimiento acerca de la seguridad con las instalaciones eléctricas. Para el caso, creo que esto es lo que nos va a servir porque lo que más tenemos que hacer énfasis ahorita es en la parte de la seguridad, ya que nosotros no deberíamos meter manos en ningún tipo de sistema eléctrico, en ningún circuito, porque al no conocer, lo único que estamos haciendo es poner en riesgo nuestra seguridad y de todas las personas que vayan a utilizar este sistema alterado por nosotros, ¿no? Entonces, instalaciones eléctricas, nuestro lema va a ser la seguridad y eficiencia van de la mano. En el tema de energía, siempre la seguridad y eficiencia siempre van a ir de la mano. ¿Por qué? Porque si nuestro sistema no es eficiente, puede ser que tenga alguna fuga y esta fuga en algún momento puede llegar al usuario, a nosotros. Y eso significa una persona electrocutada, ¿no? Un voluntario para leer aquí. Yo lo leo. Gracias, Mauricio. Todos los años muchos consumidores sufren lesiones y mueren dentro o alrededor de sus hogares. Las condiciones inseguras, tales como circuitos sobrecargados y cables dañados, al igual que el mal uso de prolongadores y otros productos eléctricos, generan grandes pérdidas económicas y humanas. Muchas gracias. Entonces eso es lo que estábamos hablando, de que la energía, el manejo de la electricidad, tiene consigo muchos riesgos, ¿no? Trae, aunque si bien nosotros estamos acostumbrados a manejarla continuamente, a encender los focos, conectar nuestros artefactos eléctricos, no nos damos cuenta o pasamos por alto muchas veces el riesgo que esto significa. Entonces, siempre tenemos que estar muy despiertos y con los ojos y oídos bien abiertos para poder detectar si es que en algún momento nosotros tenemos algún aviso de nuestro sistema, algo que nos vaya a decir que algo anda mal y si alguien está actuando de manera incorrecta, también saber corregirlo. ¿Ya?
Muchas veces la omisión, porque nosotros estamos muy confiados, y el exceso de confianza puede hacer que nosotros suframos algún incidente o alguien a nuestro alrededor, lo cual no sería nada bonito presenciar, digámoslo así, ¿no? Desperdicio e inseguridad. ¿Un voluntario para leer, por favor? Yo le hice Gracias, María Isabel. desperdicio e inseguridad. Este desperdicio acontece principalmente por circuitos mal dimensionados, que trabajan sobrecargados al aumentar los equipos enchufados, o por el empleo de materiales inapropiados. Pueden generar hasta 40% de desperdicios de energía. Muchas gracias. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo un poco más palpable para que ustedes tengan una idea de cómo funciona un sistema eléctrico. Imaginémonos, vamos a comparar el sistema eléctrico como si fuera un sistema de cañerías de distribución de agua. Nosotros al abrir un grifo vamos a tener una presión de agua que va a salir constantemente, pero si abrimos un grifo de más allá, también vamos a notar que tal vez un poquito disminuya la presión. Entonces, si abrimos todos los grifos de la casa, la presión en todos los grifos va a caer porque el agua se va a tener que distribuir entre todos esos grifos. Lo mismo sucede con la energía. Es un circuito que se abastece por un lugar y la energía que llega tiene que ser distribuida por todos los puntos donde se está consumiendo. Si nosotros tenemos demasiados puntos, podemos llegar a hacer que no abastezca la energía si es que nuestro sistema no está dimensionado de manera correcta. Es lo mismo que sucedería si nosotros tenemos un abastecimiento o una presión de agua que llega a la casa y todos los grifos se abren, y cuando llegamos al grifo más alejado desde el punto de alimentación, vamos a notar que el agua llega prácticamente, es un chorrito muy pequeño, entonces tal vez no nos ayuden mucho. Lo mismo sucedería con la energía. Entonces, como que ya es una forma más didáctica de verlo, ¿no? Entonces ya no nos podemos imaginar así. Entonces, uno de los problemas mayores es que están mal dimensionados nuestros sistemas. Y esto puede generar un 40% de desperdicio de energía. Y eso es bastante, es casi la mitad, estamos utilizando demasiado. El origen del problema. Un voluntario, please. No se peleen. Adelante. Origen del problema. Ineficacia de los procesos, instalaciones o equipos. Uso irracional de la energía, producto de los malos hábitos como dejar las luces encendidas, mantener equipos electrónicos conectados sin necesidad, mantener cargadores conectados. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un claro ejemplo de la ineficacia de los procesos e instalaciones o equipos. Este poquito que tenemos aquí. Esperen un ratito, voy a utilizar mi flechita que tanto me gusta, aunque no la uso muy bien. Este foquito que tenemos aquí, creo que todos lo conocemos, es el foquito normal que utilizamos hace mucho, desde que fue descubierta la electricidad. Cuesta 4 bolivianos, entonces al momento de adquirirlo creo que es la mejor opción para todos, porque el precio es extremadamente diferente, es muchísimo menor a cualquier otro tipo de focos, a los focos de bajo consumo o a los focos LED, que también pueden venir con este mismo formato. La diferencia es que este foquito que tenemos aquí utiliza casi el 90% de toda la energía que consume para calentar el sistema. Entonces, entonces esta parte de aquí es el sistema que produce la luz, lo cual tiene que calentarse para poder abastecernos de la luz que necesitamos. Hablamos Son de los que... focos incandescentes, ¿no? Sí. Entonces, estos focos, al momento de utilizan más energía para su funcionamiento que para iluminar. Hablamos de que utilizaban desde 20, 60 a 100 watts. Los de 20 no nos alumbraban absolutamente nada, entonces siempre apuntábamos a los de 60 y 100.
Lo mismo estamos hablando que un foco LED nos abastece con 12 watts, la misma luminosidad que nos daba esto. Y es buenísimo. Con 12 watts a 100 es grande la diferencia. Un foco de bajo consumo por el cual fue reemplazado en primer momento un foco por el cual este de aquí fue reemplazado en un primer momento eran los de bajo consumo. Entonces, y aún así, luego mejoraron los de bajo consumo por los LED, porque los LED consumen hasta la mitad de lo que un foco de bajo consumo consume. Entonces, estamos hablando de que aquí existía una gran ineficiencia de los procesos con estos tipos de focos, ¿no? Es un ejemplo. También tenemos ejemplos de los aires acondicionados, que ahorita los llaman los aires acondicionados de consumo, de bajo consumo, aires acondicionados ecológicos, también los llaman refrigeradores de bajo consumo, y todos los electrodomésticos de alta gama o de la nueva generación tienden a apuntar a un bajo consumo, a un menor consumo. Lo muestran en realidad como en beneficio de la persona, del consumidor, ¿no? De que tu factura de luz va a ser mucho menor, pero al mismo tiempo también esto nos ayuda sin darnos cuenta que nosotros no estemos sobrecargando nuestro circuito, ¿no? Y otra cosa, también cuando hablamos de nuestras instalaciones, estamos hablando de que, por ejemplo, imagínense que nosotros tengamos una tubería demasiado larga para llegar hasta el último grifo. Lo mismo sucedería si nuestras instalaciones vivorean por toda la casa, tienen demasiados acoples, demasiados remaches, eh, demasiados demasiadas tomas de corriente, entonces también ahí van a haber pérdidas de energía. Y esto haría que la eficiencia de nuestro sistema sea mucho menor, ya no sea un sistema eficiente. Ok, ahora pasemos a lo que podemos solucionar inmediatamente en el momento que nosotros terminemos la clase. Me parecería que sería lo más lógico que ustedes revisen. Es que, por ejemplo, el mal uso de nuestros sistemas también es un problema. Hablábamos de que si tenemos todos los grifos encendidos, el agua no va a llegar de la misma forma a todo nuestro sistema. Lo mismo sucede si nosotros tenemos demasiadas luces encendidas. La energía no va a llegar correctamente a nuestro sistema, o estaríamos sobrecargando nuestro sistema innecesariamente. Casi nunca utilizamos todas las habitaciones de nuestras casas, pero sin embargo puede ser que casi todas las habitaciones estén con las luces encendidas. Es un descuido, sí, pero o por ejemplo que nosotros hayamos dejado hace media hora el televisor encendido o porque íbamos a volver y al final se quedó encendido nomás porque nadie lo está utilizando. Entonces, ese es un punto que nosotros tenemos que ser conscientes. Todos estos cambios que nosotros hagamos en nuestra vida también se van a ver reflejados en nuestra factura de luz, lo cual es una bendición, porque a quien no le cae de perilla un bajo costo en la luz. Entonces tengamos en cuenta esto. Hay otros problemas que nosotros tenemos que, por ejemplo, mantener los equipos electrónicos conectados sin necesidad. Los hornos eléctricos a veces no es necesario que estén conectados siempre. Las licuadoras, las tostadoras, cosas que no utilizamos a menudo o que no usamos todo el tiempo, no es necesario que estén siempre conectados. Entonces, esto también nos significa una demanda de energía que, si bien no está siendo utilizada, no está recibiendo la carga completa que esta demandaría, sí estamos haciendo que nuestro sistema pierda su eficacia, ¿no? Y otro punto importante, los cargadores de celulares, creo que a lo largo con el desarrollo de la tecnología se ha convertido en un gran problema para el medio ambiente, ya que nosotros lo tenemos enchufado usualmente toda la noche, siendo que nuestro teléfono o nuestro equipo móvil, en el peor de los casos, si es un equipo ya viejito o nuestro cargador no es de los de la última generación, van a tardar 4 horas, a lo mucho 5 horas en cargar.
no toda una noche, nosotros dormimos hasta 8, 10 horas. Entonces, ese lapso de tiempo que nosotros lo tenemos conectado innecesariamente, no significa que ha dejado, que como ya lo tiene lleno, va a dejar de abastecer de energía. No, la energía va a seguir corriendo y se va a seguir consumiendo. Y de la misma forma, si nosotros sacamos el teléfono y dejamos el cargador encendido, el cargador enchufado, entonces el cargador va a seguir, y dentro del cargador va a seguir corriendo energía y vamos a seguir consumiendo innecesariamente. Entonces, estos tipos de detalles o cositas así tienen que abrirnos un poco los ojos y ver cómo nosotros podemos mejorar nuestro uso, ¿no? Nuestro correcto uso. Aquí les voy a mostrar un poco acerca de cómo, bueno, aquí yo les decía que existen equipos, aquí es un ejemplo de algunos tipos de equipos, como les decía, existen equipos de última generación que el consumo va a ser mayor, menor, pero aquí como para que tengan un ejemplo, el consumo eléctrico de energía, el consumo doméstico de energía eléctrica, tenemos que para agua caliente que sea por calefón o calentado desde la ducha, por ejemplo, podemos llegar a consumir el 3% de toda la energía que consumimos, en la iluminación 18%, aire acondicionado este me parece muy bajo porque sé que el aire acondicionado consume mucho más en porcentaje, hornos eléctricos, microondas, bien, hay demasiadas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta que esto funciona en electricidad. Recién nos damos cuenta cuando se cortó la luz y no podemos utilizar ni la mitad de la casa. Entonces, ahí está el lugar donde nosotros podemos tener una mejora. ¿Y dónde se va a ver reflejado? En nuestro bolsillo. Si bien la seguridad va a ser un efecto que nosotros que estamos persiguiendo, pero también lo vamos a poder palpar en nuestro bolsillo. Un voluntario, por favor, para leer acerca de las inspecciones del sistema eléctrico. Aló, aló. Creo que voy a empezar a pedir que todos conecten sus cámaras, porque no sé exactamente si todos están ahí. Por favor, quiero Yo lo cámaras leo. habilitadas. Perdón, Mauricio, ahorita. Cámaras, quiero todos en cámara. Mauricio, ¿quién más está en cámara? Ok. Ya. Adelante, Mauricio. Perdón. Inspección del sistema eléctrico. Le recomendamos responder a estas preguntas para determinar si su instalación debería ser inspeccionada. Edad. ¿La construcción tiene 40 o más años de antigüedad? Electrodoméstico. ¿Ha agregado artefactos de gran consumo, tales como acondicionadores de aire u horno eléctrico en los últimos 10 años? Nuevo dueño. ¿Es usted el nuevo propietario del inmueble? Luces. ¿Las lámparas titilan o varían su intensidad? Protecciones. ¿Los interruptores automáticos o las térmicas saltan con frecuencia? ¿Hace mucho que no verifica su buen funcionamiento? Si tu respuesta a alguna de las preguntas fue sí, debería solicitar que un electricista inspeccione su casa. Muchísimas gracias. Vamos punto a punto. La edad de nuestro sistema siempre va a ser de la misma edad de nuestra casa o de nuestro inmueble, en nuestra construcción. Aquí creo que ponen 40 años, me parece que en Santa Cruz por la humedad ambiental que tenemos debería ser menor. Si tu edad tiene 30, 20, 25 años, ya deberías estar pensando en hacer una inspección eléctrica. Una inspección eléctrica no siempre dura, no debería durar más de media hora, ¿no? A no ser que encuentren un problema que quieran llegar a fondo, y sería ideal tener una inspección en ese momento, porque si encuentran un problema serio, entonces tienen ya una buena razón por la que necesitaban una inspección, ¿no? También cuando nosotros tenemos un sistema dimensionado para abastecer a nuestro hogar, donde antes no teníamos lavadora, secadora, refrigeradores, o tal vez no funcionaba un lugar
que está habilitado para un negocio, y al momento de que nosotros lo alquilamos decidimos poner, qué sé yo, una carnicería, nosotros vamos a necesitar mucho mayor consumo de energía por los refrigeradores o frigoríficos, y ahí está, ahí es una razón por la que nosotros deberíamos hacer una revisión de nuestro sistema. Si somos los nuevos propietarios también, nosotros no sabemos cómo ha sido tratado el sistema con los anteriores dueños, así que es prudente que nosotros hagamos una revisión. En este punto yo, por ejemplo, tengo un ejemplo de vida en lo que, o sea, he vivido, me ha pasado que nosotros alquilamos un local y yo, porque necesitaba poner un enchufe más cerca de un punto para poner ahí un refrigerador, le pedí a un ingeniero eléctrico que vaya y me revise mis conexiones y que me la haga esa instalación. Y me dijo que ya, que de paso me iba a revisar el sistema eléctrico. Entonces, al momento de abrir, destapar y revisar el térmico, se dio cuenta que estaba conectado de manera volcada. Entonces ahí fue como que él me dijo, esto en cualquier momento te iba a quemar todos tus equipos, se podía arder, y yo me di cuenta de la necesidad que hay de hacer una revisión del sistema, ¿no? Bueno, también las lámparas y las luces varían su intensidad, es un claro aviso de que nuestro sistema está fallando en algún punto, y las protecciones o los interruptores automáticos, o sea, los térmicos, saltan. Hay algún problema y tenemos que hacerlo ver. El problema no está usualmente en el térmico, el problema está en el sistema, entonces hay que estar conscientes de que nosotros no podemos estar cambiando el térmico para que deje de saltar. Entonces, si nuestra respuesta es sí, hagamos una inspección, no la dejemos para más adelante. Tal vez sean unos quintitos extra, pero tengamos en cuenta que si nuestro sistema llega a fallar de manera exagerada, puede llegar a arder toda nuestra casa, y ahí sí van a ser quintos que tal vez, o pérdidas irreparables, porque si hay personas adentro en un incendio es el estrés más grande del mundo y no todos llegan a salir. Así que las instalaciones deben ser revisadas constantemente. Problemas eléctricos típicos. Un voluntario, por favor. Yo le hice Adelante. problemas eléctricos típicos. Aunque la mayoría de nosotros piensa que los tomacorrientes perdón, la pantalla me sale un poco cortada. Ahorita, ya. Entregan 220 voltios de corriente alterna constante. En realidad, este voltaje fluctúa entre 210 y 230 voltios. Los problemas se presentan ante variaciones de dicha fluctuación, normalmente conocidas como sobretensión, picos de tensión y caídas de tensión. ¿Qué quiere decir con eso, licenciada, sobre caídas de tensión? Como me dijiste, no te llegué a escuchar bien. ¿A qué se refiere con sobrecaídas de tensión? Buena pregunta, a eso vamos. Bueno, aquí les vamos a hablar, les estaba hablando un poco de que nosotros en la casa todos nuestros artefactos dicen que consumen 220 voltios, o sea que trabajan con 220 voltios. Y en realidad pueden trabajar entre 210 y 230 porque nuestro sistema nos abastece este tipo de energía. No es una energía constante. Existen equipos de seguridad que se pueden instalar al ingreso de la energía, que van a hacer que las fluctuaciones sean menores, pero si nuestro sistema aún tiene un abastecimiento normal, va a ser como este que tenemos aquí, el que dice normal, ¿ya? Entonces, veamos aquí, este de aquí que les mencionaba, esta línea de aquí va a ser la línea de 220 voltios. Esta línea de aquí que estoy dibujando va a ser la línea que nos va a marcar los 230 voltios, que es el máximo que nuestros equipos están habilitados para aguantar, ¿no? Y esta línea de aquí va a ser la de 210 voltios. Ahora bien,
una caída de tensión, vamos a verla, lo vamos a mostrar aquí. La caída de tensión, vemos que la tensión baja de 210 voltios, ¿ya? Entonces, recibimos menos energía de la que nuestros equipos están habilitados para, con la que nuestros equipos están habilitados para funcionar, ¿no? Una sobretensión tenemos aquí. Nos damos cuenta que nuestro suministro de energía sobrepasa por mucho los 230 voltios. Y en un pico de tensión es que por algún rayo, alguna cosa, hubo un incremento abrupto, pero luego volvió a la normalidad. Vamos a seguir analizando esto, así que si no te quedó claro todavía, esperemos adelante. Licenciada, Sí, Eros. perdón, yo tenía una duda. Lo que pasa es que en el Beni, mayormente de donde yo vengo, hay varios productos que se compran en la banda que son productos brasileros, como por decirle un horno eléctrico, que su voltio sería de 110, y en el Beni, o sea, ya en la parte de allá, de Bolivia, en la frontera, en Ribera Alta, se usa 220 o 230, se podría decir. Entonces, al momento de comprar un aparato de esta magnitud, sí o sí se necesita comprar aparte un transformador para poder ocupar el equipo. Eso es lo que siempre tuve la pregunta de que por qué varía en los voltios. Muy bien, buena pregunta. En realidad depende mucho del fabricante, como es en Brasil, me estás comentando que es en la frontera con Brasil, en Brasil utilizan esta gama, que en vez de que esta línea que nosotros marcamos con 220, que se utiliza en Bolivia, también en Argentina utilizan este tipo de voltaje. Esta línea para nosotros es 220, pero en Brasil vamos a marcar esta línea como 210. Entonces la fluctuación va a variar a 200, si estamos hablando de 220, va a variar, perdón, de 210, va a variar a 190, a 220 como máximo, es decir, en el peor de los casos, y a 190 en el caso extremo mínimo, digamos, ¿no? Entonces, depende del fabricante, como te decía. En Brasil lo más común es que todas las instalaciones y todas las construcciones lleguen a 200, con 210 como un estándar, ¿no? Sí, sí, Esto, porque está de 110, como le digo, y el máximo que utiliza es el 210, y siempre uno tiene que tener un transformador porque en varias ocasiones, ya sea que explotan o sí o sí se queman, entonces claro, se siempre te va a es un quemar. problema. Sí, Pero este es por el fabricante, porque como te digo, fue fabricado en Brasil, donde el 90% de las construcciones tienen un abastecimiento de energía de 210 voltios. Entonces, si nosotros lo conectamos al de 220, por supuesto que se nos va a quemar, porque no nos olvidemos que el 220 también recibe hasta 230 voltios. Entonces, es demasiado para un equipo que está diseñado para trabajar con 210. Al poner un transformador, nosotros recibimos en el transformador 220 voltios, y este equipo, que a veces es bastante grande, lo va a transformar y nos va a abastecer y nos va a dar una energía de 210 voltios, cosa de que nuestro equipo no va a sufrir ningún daño, ¿no? Si no, sí, adelante. Creo que en general los equipos vienen con un rango desde 200 a 230 voltios que se manejan sin problema. Pero lo que pasa en Brasil es que ellos están en 110. Entonces ellos manejan de 100 a 100, 120, 125, mientras que Bolivia maneja 200 a 230. Y lo mismo con la frecuencia. Aquí manejamos 50 Hz y en Brasil manejan 60 Hz. Entonces es por eso que en Brasil se necesita transformador. O sea, cualquier equipo brasilero necesita que se use un transformador para usar en nuestra frecuencia y en nuestro voltaje. Muchísimas gracias, sí. Verónica. Muy buena aclaración. Gracias por tu participación. Gracias, ¿verdad? Sí. Esto sería diferente
reguladores de voltaje o supresores de pico que Los se conectan supresores, también en los aparatos electrónicos, ¿no? Para evitar estas fluctuaciones de energía o bajones de intensidad y posible que se quemen, ¿no? Tus equipos. en realidad nuestros supresores de pico y reguladores de voltaje, lo que son, los vamos a llamar nosotros como sistemas, dispositivos de seguridad que se instalan en nuestra red para evitar este tipo de problemas que estamos mencionando, que serían la caída de tensión, sobretensión, picos de tensión. Son dispositivos de seguridad, tienen un funcionamiento diferente, un objetivo diferente al de un transformador en el que ya sabemos que nuestro equipo no va a resistir el voltaje que nosotros utilizamos. Entonces, esto, por ejemplo, los térmicos lo que hacen es que si nosotros tenemos algún problema de esto, una caída de tensión, una sobretensión o un pico de tensión, lo que va a hacer es cortar inmediatamente el suministro de energía para que nuestro sistema no sufra este cambio. Entonces, igual sucede con los reguladores de tensión que van a cuidar nuestros equipos, van a cuidar nuestro sistema y van a cuidar nuestra vida. Entonces, no sé si te quedó como que más clara esa idea. Sí, sí, quedó claro. Perfecto, entonces sigamos adelante para que podamos analizar un poco más estos problemas. Sobre tensión, un voluntario, por favor, para leer. Yo le Ceci, adelante, Ceci. Sobretensiones. Son aumentos breves de tensión, generalmente causadas cuando algún dispositivo que ha estado consumiendo una gran cantidad de energía se apaga. Cuando ocurre esto, el voltaje adicional se disipa, dice, perdón, no la veo muy bien, a través de la red electrónica. Las sobretensiones extensas o frecuentes pueden dañar los equipos electrónicos o hacerlos propensos a fallas. Muchísimas gracias, Ceci. Ok, aquí nos está hablando de que, por ejemplo, si nosotros tenemos conectado un refrigerador o algún horno eléctrico, al momento que este dejara de funcionar o lo llegáramos a desconectar, toda la energía que esto utilizaba va a ser dispersa entre el resto de los puntos de consumo de energía. Esto va a hacer que la sobretensión, que suceda esto que estábamos marcando acá, ¿no? Una sobretensión. Ay, perdón, un aparatito no funciona. Aquí está. Una sobretensión, que los niveles de energía sobrepasen lo que nuestros equipos pueden resistir. Si bien puede ser que no nos lleguen a fallar nuestros equipos en un primer momento, pero sí el constante cambio de las tensiones puede llegar a dañar nuestros equipos y nos puede llegar o a causarles algunas fallas, ¿no? Usualmente lo que sucede con los televisores cuando tienen demasiados cambios de tensión es que las pantallas las pantallas LED que tienen millones de mini foquitos, van a empezar a tener puntitos en la pantalla, que eso es que los foquitos empiezan a quemarse. Entonces, es uno de los riesgos. Picos de tensión, un voluntario, por favor. Yo, Gracias, Nelfi. picos de tensión. Picos de tensión son abruptos aumentos de la tensión de una fracción de segundo que pueden quemar los equipos conectados sin protección. Los picos pueden producirse por relámpagos o cuando se restaura, el suministro eléctrico después de haber sido interrumpido. Muchas gracias, Nelfi. Bueno, aquí vemos en la imagen cómo hay ejemplos de razones por las cuales no puede haber un pico de tensión. Aquí vemos que el impacto cayó en un árbol y el árbol tiene un anclaje a tierra, al igual que nuestra casa. Entonces, por medio de la tierra, el choque eléctrico, digamos, que le dio la descarga eléctrica que le dio el rayo, va a llegar a nuestra energía por medio de nuestro suministro, por medio de nuestra conexión a tierra.
La conexión, bueno, más adelante está, ¿no? Impactos en las líneas aéreas, por ejemplo, si el rayo cae en nuestro tendido eléctrico, seguramente todo ese golpe de energía va a llegar a nuestro hogar. A no ser que tengamos al inicio de nuestra conexión un sistema de protección como el que nos acaba de mencionar nuestro compañero. Y también puede ser que caiga en lugares, que el rayo caiga, por ejemplo, en lugares cercanos a nuestra casa y nuestra conexión a tierra, que la podemos ver aquí, va a recibir también el impacto. Entonces, al recibir demasiada energía, nuestros sistemas van a colapsar, digámoslo así. Yo no he llegado a presenciar nunca en ninguno de estos casos. Sí he presenciado en el que se me corta por completo la luz, pero sé de casos en los que chispearon los televisores, chispearon los aires o cosas por el estilo. ¿Qué se puede hacer? Si nosotros no tenemos la posibilidad o llegado el momento de una tormenta y nosotros no hemos instalado ningún dispositivo de seguridad, lo mejor que podemos hacer es que durante una tormenta eléctrica nosotros cortemos el suministro de energía, si es posible, de ser posible. En todo caso, si no podemos cortar el suministro de energía porque tenemos algún equipo que necesita estar conectado siempre, por ejemplo, en el caso de los hospitales necesitamos un suministro eléctrico constante, entonces lo que se puede hacer para cuidar algunos equipos, bueno, en el hospital siempre van a tener un sistema de protección adicional, pero por ejemplo cuando cuidan a algún enfermo en casa, lo que se puede hacer es desenchufar los equipos eléctricos, ¿no? Que consumen más y los que no estemos utilizando. Entonces vamos a cuidar la mayoría de nuestros sistemas, o por lo menos los más caros, los que nos va a costar doler mucho si se nos fregan. Cuando hay picos de tensión, o por ejemplo cuando hay cortes en el suministro eléctrico que estábamos viendo en la lectura, que al momento de restaurarse la energía puede ocurrir también que vamos a tener un pico de tensión, porque va a llegar con toda la velocidad, ¿no? Con toda su energía. Y cuando esto ocurre y se nos frega algún equipo, hay la posibilidad de que el distribuidor de electricidad, en este caso la CRE en Santa Cruz, pueda devolvernos nuestro equipo. Entonces, pero esto significa entrarnos a la burocracia de mandar cartas, solicitar que venga un técnico, que nos los revise, que nos aprueben el cambio, que vean que realmente se fregó y se quemó por el problema que hubo en el suministro eléctrico, y recién ellos ven de devolverte. Entonces estamos hablando que si se nos quemó hoy día, mañana no quiere decir que mañana o pasado nos vayan a devolver nuestro televisor, usualmente pasan meses. Así que lo mejor es que nosotros cuidemos nuestras cosas, ¿no? Porque nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Alguna duda hasta aquí? Prosigamos. Aquí, caídas de tensión. Un voluntario, por favor, para leer caídas de tensión. Yo lo leo. Gracias, Daniel. Adelante. Caídas de tensión son el opuesto o las sobretensiones y consisten en una disminución de la tensión normal. Pueden ser causadas por pérdida en la red eléctrica o por una gran demanda, como la que ocurre en verano. Es el problema de suministro eléctrico más común. Muchas gracias, Daniel. Sí, cuando hablamos de que es el más común, yo les digo en mi zona, en mi casa precisamente, sufrimos mucho con este tema en los días cálidos, el constante uso de los aires acondicionados, los días sábados con todos los televisores encendidos de los niños encerrados en la casa, hacen que que la red eléctrica no abastezca toda la casa, a toda la zona, ¿no? Que vendría a ser un condominio. Hay bastantes casas acumuladas en la zona, entonces el consumo es inmenso y usualmente existen bajones y hay casos en los que lo mejor es bajar el térmico y evitar que
todos los productos, los artefactos de la casa empiecen a fallar porque empiezan a desconectarse los aires y volver a conectarse. Los focos bajan la intensidad y vuelven, vuelven. Entonces, para estar evitando que nuestros sistemas se nos quemen, lo mejor es cortar un rato la electricidad, disfrutar de la vida familiar sin energía y bueno, luego ya cuando veamos que la energía ha bajado, que la temperatura del ambiente también ha bajado, restablecer el suministro eléctrico. En el caso de que nosotros tengamos que desconectar un sistema de refrigeración, por ejemplo un refrigerador, una cámara de frío, si su sistema si es un sistema que está herméticamente bien diseñado, nos va a aguantar con la misma temperatura hasta 8 horas. Pero si nosotros estamos abriendo y cerrando, estas 8 horas van a ir disminuyendo progresivamente con cada vez que abrimos el refrigerador, por ejemplo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que luego de las 8 horas que no tengan abastecimiento de energía, va a ir bajando progresivamente, mucho más lento, va a ir subiendo, perdón, la temperatura mucho más lento de que si estuviera en la intemperie, porque tenemos este sistema hermético en el que se conserva bastante bien la temperatura, pero llegado un momento va a llegar a tener una temperatura muy alta para la congelación o para mantener la cadena de frío. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? De saber que si tenemos un problema de abastecimiento de energía, podemos desconectar nuestro refrigerador para cuidarlo. Y ya luego, cuando se solucione todo el problema, podemos volver a enchufarlo, siempre y cuando estemos dentro de las 8 horas y no estemos abriéndolo y cerrando. Entonces vamos a poder mantener nuestra cadena de frío de manera correcta, ¿no? Es solo como un dato. Y al momento de adquirir un equipo de frío, ustedes pueden consultarle al proveedor si esto está dentro de lo correcto, o tal vez en las especificaciones de fábrica tengan alguna otra cosa que mencionar, ¿no? Algún otro punto. ¿Alguna duda aquí? Pasemos a la siguiente. Defectos de la instalación eléctrica. Un voluntario. Un voluntario, no se peleen. Bueno, si no hay voluntarios, creo que los voy a tener que escoger yo. Yo, profe. Gracias, Patricia, adelante. Defectos de la instalación eléctrica. Falta de mantenimiento. Así como un automóvil demanda unos controles con cierta frecuencia, las instalaciones eléctricas residenciales también requieren una revisión cada 10 años por lo menos. Improvisaciones. Los prolongadores permanentes. Vaya afuera, pastor. Permanentes y los triples deben ser eliminados y reemplazados por una instalación apropiada. Materiales y productos defectuosos. No te preocupes. Solo elementos certificados. Continúa. Continúa, Patricia, no hay problema. Materiales y productos defectuosos. Instale solo elementos certificados, especialmente aquellos que cumplen con normas de RAM y de calidad. Falta de profesionalismo. Asegúrese de contratar electricistas y calificados. Ok, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, ahora, como sabemos, todos nuestros sistemas necesitan un mantenimiento. Con el uso, con el tiempo, todo se va desgastando. A veces sin necesidad del uso, con las mismas condiciones ambientales, van a ir deteriorando nuestros sistemas. Y nos van a dar señales de que necesitan un mantenimiento. Si nosotros no le hacemos caso a estas señales, podemos ir fregando de manera progresiva todo nuestro sistema. Al igual que, por ejemplo, como dan el ejemplo aquí de un automóvil, si nosotros tenemos una pieza que está fallando en un automóvil, pero el automóvil sigue funcionando, a veces nosotros le damos y le damos y le damos y le damos,
hasta que de repente se nos para por completo y esa pieza fue fregando la de más atrás y la de más adelante, así todo fue una cadena de piezas que se nos fueron fregando, entonces una reparación que tal vez pudo haber sido bastante barata, llegado el momento que se frega y nos deja parados, vamos a necesitar desde la grúa hasta todos los repuestos completos, ¿no? Y va a ser un mantenimiento que lastimosamente va a ser tal vez 3 veces más cara. Entonces, un mantenimiento oportuno siempre va a ser más barato que un mantenimiento correctivo, ¿ya? Hablamos de las improvisaciones. Creo que la mayor cantidad de improvisaciones que se ven en la ciudad, y creo que en el mundo, sucede en la época de Navidad, donde necesitamos tomas eléctricas por montones para colocar los foquitos alrededor de nuestra casa, para poner las luces de Navidad. Entonces ponemos también a veces conectamos un cable y un alargador, y al alargador le conectamos otro alargador, y como no llegó hasta el lugar donde queremos, también le podemos poner otro alargador, y como son 3, 4 focos al alargador o a la regleta, le ponemos también un adaptador que tiene 3, 4 salidas, y nos llenamos de foquitos, nos llenamos de enchufes y de cables por toda la casa. Los cables pasando por todos lados ya son un riesgo porque pueden ocasionar caídas, y al momento de ocasionar la caída el cable se puede quebrar, y como tiene suministro eléctrico puede llegar a electrocutar a alguien. De por sí ya es un riesgo. Pero también es un riesgo para nuestro sistema, porque el abastecimiento de energía va a ser muy, muy riesgoso. Entonces, si van a hacer cambios permanentes o algo que vamos a estar usando constantemente, lo mejor sería hacer una buena instalación eléctrica que abastezca todos los puntos que nosotros necesitemos. Otra de las improvisaciones, poniéndolo en el lugar de la cocina, por ejemplo, es que a veces para algunas recetas, para hacer algunas cremas, o en pastelería, en repostería, necesitamos utilizar la batidora en el mismo punto de la cocina. Entonces, en vez de estar batiendo a mano, porque tenemos un restaurante en el cual está incluido en el menú un producto, un plato que tiene este tipo de cremas, nosotros vamos a necesitar tener una batidora cerca, pero lastimosamente si el punto eléctrico no ha sido diseñado para que la batidora esté cerca o a una distancia apropiada para que alcance nuestra batidora, el cable de nuestra batidora a la hornilla, entonces usualmente lo que se hace es poner un alargador. ¿Qué sería lo prudente? Saber que si vamos a estar usando constantemente la batidora, hacer una buena instalación eléctrica que nos ponga en un punto adecuado, ni muy cerca de la zona caliente, ni muy lejos para que nuestro cable alcance, y ya nosotros estaríamos resguardando el trabajo de todas las personas que están en la cocina, y no solamente de la persona que está haciendo este plato, ¿no? Ahí, bueno, tenemos la parte de improvisaciones. Materiales y productos defectuosos. Cuando aquí hablaba de los certificados, yo lo que quería hacer es hacerles notar es que existen reglamentaciones para todos los equipos que les venden. Si bien en este caso estamos hablando de que yo extraje esta información de un documento argentino, porque en Bolivia no han generado un documento en el que nos facilite y nos los presenten de forma didáctica a todas las personas que no conocemos de electricidad. Y aquí mencionan la norma IRAM. En Bolivia en realidad yo no sé qué norma es la que se utiliza para este tipo de artefactos. Si alguno lo conoce, bienvenido, por favor, pásennos el dato. Pero quiero que ustedes sepan que al momento de comprar ustedes pueden verificar que tengan las normas a seguir, o bajo qué criterios de calidad ha sido basada su construcción o su fabricación. Entonces, ahí si tienen buenas normas de calidad, estamos asegurándonos o teniendo mayor porcentaje de probabilidades de que nuestro producto salga bueno y que nos dé exactamente
que nos cubra exactamente la necesidad para la que le estamos comprando, ¿no? Y otra es la falta de profesionalismo. Por ejemplo, ahí está el claro ejemplo que les di de que las personas que instalaron el sistema eléctrico en el lugar donde yo alquilé para hacer el negocio y estaban todas las cosas volcadas, si lo hizo un eléctrico era un muy mal electricista, digamos, porque al final de cuentas si los cables estaban conectados de arriba para abajo, de abajo para arriba, entonces no es un buen trabajo. Lastimosamente, si nosotros no somos eléctricos, probablemente puedan llegar a engañarnos y a decirnos que hicieron un excelente trabajo, pero no fue así. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es poner cuantos puntitos más en el... Perdón, ¿podría cortar el audio, por favor? Fidela. Tu cámara también la necesito activa. No me deja activar la cámara. Ok, sigamos. Entonces, la falta de profesionalismo también es un problema muy común. Lo mejor que podemos hacer es contratar personas que estén calificadas, muy bien calificadas. Entonces, tal vez sea un poquito más caro, pero nuestra seguridad lo vale. Y así también sabremos que no nos están estafando, ¿no? Defectos de las instalaciones eléctricas. Un voluntario, por favor, para la lectura. Yo lo leo. Gracias, Mauricio. Defectos de la instalación eléctrica. Ausencia de dispositivos de protección. Muchos edificios carecen de protecciones diferenciales y hasta de puesta a tierra obligatoria. Dimensionamiento incorrecto. Los instaladores cometen el error de aumentar la capacidad de los disyuntores para enmascarar una insuficiente capacidad de los cables. Tableros eléctricos. Muchas veces no están limpios o están instalados en lugares inapropiados, con poca ventilación, próximos a garrafas de gas, o presentan partes con materiales combustibles como madera. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, aquí en la ausencia de dispositivos de protección suele suceder, por ejemplo, un claro ejemplo de cuando no hay un buen anclaje a tierra. El anclaje a tierra es el que todo nuestro circuito está conectado a una jabalina de cobre, que es un metal bastante conductivo, y esta jabalina, que es de 1 metro aproximadamente, está conectado al suelo, está enterrado en el suelo, ¿no? Lo que hace es que si nosotros tenemos alguna descarga, entonces todo es liberado al suelo, que es el suelo absorbe muy bien las descargas, la energía. Es un sistema de protección que es obligatorio, tanto en Argentina, que es el origen de este documento, como en Bolivia. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando nosotros nos estamos por bañar en algún lugar que nosotros no conocemos, y probablemente suceda también en nuestros hogares, a veces nos pasa corriente la ducha, la manivela de la ducha. Entonces, la manivela es metálica, que es un excelente conductivo, un excelente conductor. Estamos mojados, el agua es el mejor conductor, es un conductor por excelencia. Nuestro cuerpo también es conductor, porque está constituido del 90% de agua. Entonces, tenemos una red de energía perfecta. Y esto sucede porque no existe un anclaje a tierra. Ideal sería que las duchas, si tenemos duchas eléctricas en las casas, evalúen la posibilidad de cambiar a calefones, aunque sean calefones eléctricos o termotanques, porque incluso ahí se van a dar cuenta que el consumo eléctrico va a ser mucho menor. Y existen calefones a gas, que sabemos que el gas es mucho más barato que la energía eléctrica. Y evitamos este riesgo de que tal vez nos podamos electrocutar en la ducha. Y si no hay la posibilidad de hacerlo, entonces hagamos una revisión y que nos haga una correcta instalación a tierra, y ahí vamos a tener un sistema de protección bastante eficaz, ¿no?
También tenemos los otros sistemas de protecciones, que son los reguladores de tensión, los supresores de pico, que esos tenemos que revisar constantemente. Hablando de dimensionamiento incorrecto. Aquí dice que algunos instaladores cometen el error de aumentar la capacidad de los disyuntores. Por ejemplo, si nuestro térmico salta mucho y nosotros le presentamos eso al instalador, un eléctrico que no sea consciente de la raíz del problema, le va a cambiar a un disyuntor o a un supresor con mayor capacidad, cosa de que no va a sentir las fluctuaciones o las señales que nos está dando nuestro sistema. Pero ¿qué hace esto? Es como que tengamos a una persona muy enferma que tenga vómitos, fiebres muy altas y presente síntomas, qué sé yo, de una salmonela. Entonces, lo que va a hacer un mal doctor es que te va a dar paracetamol para bajar la fiebre y algo para el vómito, qué sé yo, un Domper, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está atacando a los síntomas del problema real, pero no está solucionando el problema de raíz. Entonces, si nuestro supresor de pico está saltando es porque tenemos un problema en nuestro sistema eléctrico, en nuestra instalación eléctrica. ¿Qué hay que hacer? No hay que cambiar el supresor de pico, hay que arreglar el problema de nuestra instalación, ¿no? Entonces, seamos conscientes de todas las señales que nos están dando nuevamente, ¿no? Y hablando de los tableros eléctricos, generalmente los tableros eléctricos muy antiguos están hechos de madera, y yo conozco algunos de ellos, y también pueden estar instalados en lugares donde les llega bastante el agua, donde tienen algún árbol cerca que pueda hacer también, que pueda traer rayos, que pueda también ser conductivo y que pueda llegar a incendiarse. Esto es necesario identificar a tiempo y solicitar que si estos tableros están ahí, sean cambiados. Nosotros podemos comprar la caja y solicitar que la CRE haga el cambio. Entonces, utilicemos nuestros beneficios como consumidor, ¿no? Un voluntario para leer aquí la seguridad en la cocina. Yo lo leo, hija. Gracias, Verónica. Todos sabemos que agua y electricidad conforman una combinación letal. Por eso es importante que los electrodomésticos empleados al cocinar estén correctamente instalados y sean bien utilizados. Humedad. Para evitar que el agua entre en contacto con la electricidad, asegúrese de que los tomas e interruptores estén ubicados a una distancia segura, al menos 30 centímetros horizontalmente de la bacha. Higiene. Antes de limpiar un electrodoméstico, desconéctelo. Temperatura. Cuide que los cables estén alejados de las fuentes de calor que podrían dañar las aislaciones de dichos conductores. Los nunca. No manipule los aparatos ni accione interruptores con manos mojadas. Manténgalos lejos de la pileta o la bacha. No enrolle los cables en aparatos que todavía están calientes. No emplee un objeto metálico para extraer la tostada atascada en el tostador mientras está enchufado. No llene una pava eléctrica mientras está enchufado. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, aquí vemos claros ejemplos de las cosas que nos tientan o nos pican las manos tal vez para hacer, porque es lo más sencillo y damos un paso que es el de desenchufar para llenar, por ejemplo, la pava eléctrica vendría a ser la caldera eléctrica. Y, por ejemplo, la parte del tostador, uno de nuestros compañeros en una de las clases, en realidad en la primera clase de la semana que di donde presentamos este tema, nos comentó que a él le había sucedido, que él metió el tenedor para intentar sacar un pedacito de pan de tostada que se quedó atascada y que no se siga quemando con la siguiente tostada. Entonces él metió y estaba conectada la tostadora, y cuando de repente escuchó que explotó la tostadora y que salió volando. ¿Qué sucedió? Que a Dios gracias, su tenedor tenía mango de plástico. Entonces el tenedor, como es un conductor, un excelente conductor, al tocar la resistencia que tiene la tostadora, ocasionó un cortocircuito, y esto hizo que la descarga eléctrica
mande la tostadora volando. Si su tenedor no hubiera tenido esa protección de plástico, probablemente el que hubiera salido volando hubiera sido nuestro compañero, ya que la resistencia almacena gran cantidad de energía. Entonces tenemos que ser conscientes de los riesgos antes de tomar nuestras decisiones, ¿no? La electricidad ocasiona gran severas quemaduras tanto externa como internamente. Cuando nosotros recibimos una descarga, también depende mucho de la prolongación de la descarga. 24 voltios nosotros lo podemos recibir durante 30 milisegundos. O sea, es un toque que ni siquiera llega a un segundo. Dependiendo de la cantidad de energía a la que nosotros estemos, nuestro cuerpo se exponga, la energía va a actuar de diferentes formas. Si es muy baja la potencia de la energía, lo que va a hacer es que tal vez nosotros podamos llegar a alejarnos tranquilamente. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos un artefacto que sentimos que tiene una carga magnética, nosotros automáticamente nos vamos a alejar. En el caso de que sea un poco mayor, llega hasta cierta cantidad de voltios en la que nosotros tocamos y la misma electricidad nos va a botar, nos va a expulsar. Entonces nos va a alejar de la electricidad. Sin embargo, ya no quiere decir que no hayamos recibido la descarga, nuestro cuerpo ya recibió la descarga. Y en el peor de los casos, la electricidad nos va a atrapar. Entonces ahí se ve, en algún momento tal vez ustedes han visto algún video en el cual tocan la electricidad y se quedan prendidos y empiezan a dar una tembladera que en algunos videos hasta graciosa se ve, pero es demasiado peligrosa porque significa que el cuerpo está recibiendo gran cantidad de energía, la cual está dañando internamente los órganos. Si bien tal vez no se vea la quemadura, negro, chamuscado, ampollas o algo así, internamente nuestro organismo está recibiendo la descarga eléctrica y nuestros órganos se están quemando por dentro. Esto, bueno, vale decir que nuestro sistema está capacitado para poder llevar de un extremo a otro la energía. Porque como saben, bueno, tal vez no sepan, pero nuestro sistema funciona con neuronas y las neuronas se comunican entre sí por medio de golpecitos eléctricos. Entonces, si bien son extremadamente pequeños, tenemos un sistema eléctrico en nuestro interior, un sistema eléctrico biológico. Entonces, si nosotros recibimos una descarga, estamos exponiendo a como un pico de tensión demasiado alto, entonces no tenemos que exponer a nuestro cuerpo de esta manera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentarios, sugerencias, anécdotas? Ok, prosigamos. Vamos a hablar ahora sobre las fuentes de energía. Aquí tenemos la ciudad de Santa Cruz, hermosa desde el aire. Muy pocas ciudades tienen este sistema de rotondas. Vale decir que en nuestra ciudad el distribuidor que nosotros conocemos de energía es la CRE, pero no es el que la produce. La CRE distribuye la energía que la planta de Guaracachi genera. Esta planta está ubicada cerca de la Feria Barrio Lindo, por las que tienen la oportunidad de ir por allá. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuentes de energía que existen? Tenemos fuentes fósiles. Los combustibles fósiles son materiales combustibles formados a partir de restos orgánicos fosilizados. Son una serie de sustancias y gases formados a partir de restos de animales y plantas. Este proceso se generan en ciertas capas del suelo durante millones de años. Estos combustibles son quemados en una central eléctrica. Como les decía, nuestra central eléctrica está en Guaracachi y funciona con gas natural. Entonces, ya sabemos, la anterior vez estábamos hablando sobre el gas natural, que es un combustible fósil, en este caso. Y también tenemos otros combustibles fósiles. Aquí lo presentamos el petróleo, que de ahí sabemos que tenemos subproductos como
la gasolina, el diésel, el queroseno, que son los más conocidos. Y también tenemos el carbón mineral. El carbón mineral, también existe el carbón vegetal, que es el que utilizamos para los churrascos, pero el carbón mineral tiene almacenada mayor cantidad de fuentes de carbono, entonces su poder calorífico es mucho mayor. El carbón mineral se lo utilizaba mucho en la época industrial. Tenemos películas como la de Mary Poppins, digamos. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver, creo que es más de mi época. Ay, qué ves esto. Ok, entonces tenemos ahí, vemos imágenes en las que existían los desollinadores. Sucede que en la época industrial utilizaban esta fuente de carbono que al quemarse, esta fuente de energía que al quemarse el carbón generaba el hollín, y el hollín se suspendía y luego bajaba la velocidad del viento o se acumulaban entre ellos y llegaban a decantar sobre los techos. Todos los techos se los veía completamente negros y llegaban a tapar las chimeneas. Entonces, ese es uno de los problemas que ocurre con los combustibles fósiles. Otra desventaja de los combustibles fósiles es que no son una fuente que va a durar para siempre. Si nosotros no los agotamos, tendrían que pasar millones de años antes de que se vuelvan a renovar. Entonces, no vamos a decir que es una fuente renovable porque nosotros no podemos crear más de ella, ¿ya? Sería una fuente que se nos va a acabar en algún momento. Ahora vamos a hablar sobre la energía nuclear. Un voluntario, por favor, para leer sobre energía nuclear. Daniela, adelante. Energía nuclear. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede dividirse un elemento químico manteniendo sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, que se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía que mantiene unidos neutrones y protones. La energía nuclear se puede utilizar para producir electricidad. Primero, la energía debe ser liberada. Esta energía se puede obtener de dos formas, fusión nuclear y fisión nuclear. En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los núcleos de átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. Así es como el Sol produce energía. En la fisión nuclear, los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía. Las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir electricidad. Muchas gracias. Las ventajas de la energía eléctrica, de la energía nuclear, es que es una energía muy potente, en un pequeño espacio y con una pequeña fuente de un pequeño núcleo de energía nuclear, podemos conseguir grandes cantidades de energía eléctrica. Es con esto que se abastecen inmensas ciudades como por ejemplo Japón, que sabemos que es una potencia mundial que tiene toda la ciudad iluminada en las noches, entonces consume gran cantidad de energía y una de sus fuentes de energía es la nuclear. ¿Cuál es el problema con la energía nuclear? Uno, su manejo es muy complicado. No es como nos los muestran en Los Simpson, por ejemplo, que Homero es supuestamente el operador de una central nuclear y hace catástrofes, que gracias a Dios no se da aquí. Las personas que trabajan en una central nuclear en el mundo son altamente calificados y no cualquiera puede llegar a ser un funcionario clave de estas centrales, ya que la central nuclear genera radiación. Entonces, lo que tenemos ahí dentro del núcleo va a generar radiación a la cual el cuerpo no está capacitado para aguantar. La constante exposición a la radiación puede ocasionar problemas en la salud como cáncer,
quemaduras, en accidentes como Chernobyl, por ejemplo. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver tal vez la serie o conocer algún documental. Hay personas que han muerto solamente por exposición a la radiación. Se sabe también de lugares, bueno, en Chernobyl, por ejemplo, han pasado ya tantos años y aún hasta el día de hoy no se puede tener vida a los alrededores de la explosión. Entonces hay kilómetros de kilómetros enteros en los que no ha podido restablecerse la vida como antes se la conocía. No hay poblaciones, no hay nada. Y los animales que habitan ahí probablemente tengan malformaciones o no, o sea, es bastante complicado. Ya han pasado 10 años de la explosión de la fractura de 2 núcleos en Japón, que liberó gran cantidad de radiación. Y hasta el día de hoy siguen sufriendo los efectos de esta radiación los japoneses. Entonces, gracias a Dios en Bolivia todavía no tenemos este riesgo y esperemos que tarde bastante en llegar. Así que podemos pasar a la siguiente parte. ¿Alguna duda hasta aquí? Nada, ya, adelante. Energía renovable. En estas energías, yo les voy a presentar solamente 3 tipos de energía renovable, no quiere decir que sean los únicos. Ya, aquí va la tarea, vayan anotándose. Tarea. En un archivo de Word, ustedes tienen que encontrar e investigar acerca de una energía renovable de las que no se haya hablado aquí en la clase. O sea, que no me pueden hablar sobre energía eólica, energía solar o energía hidráulica, ¿no? O hidroeléctrica. Quiero que me investiguen otra. Pueden copiar y pegar la investigación, no tengo problema. Pero lo que sí necesito que ustedes me redacten es los pros y los contras de la energía renovable que ustedes han escogido. ¿Quedó claro? ¿Solo una? Una. No es mucho. Si tienen ganas de expandirse, pueden encontrar 2, 3. Pero requisito es una. ¿Ok? Licenciada, perdón, entonces sería la tarea investigar una energía renovable. Renovable, que no se haya mencionado, que no sea eólica, solar o hidráulica. Ya, perfecto. Tiene que tener los pros y los contras, ¿no? Sí, los pros y los contras quiero que estén redactados por ustedes. Tiene que, ya sea en Word o algo. En Word, puede ser en Word o PowerPoint, PDF, no hay problema. Ya, lo anexan a la plataforma. ¿Y esta tarea para cuándo sería? Tienen una semana hasta la siguiente clase para presentarla. Ya, perfecto. Luego se va a cerrar el plazo. ¿Ya? No desaprovechen su tiempo, no dejen todo para lo último. Ya que están conectados de una vez deberían hacerlo. No es complicada, es un segundo de su tiempo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? ¿Comentario? Perfecto. Terminemos entonces aquí con energía eólica. La energía eólica es la que utiliza la fuerza del viento para originar electricidad. Se obtiene a través de aerogeneradores instalados en los parques eólicos. En Warnes, por ejemplo, están instalando un parque eólico. Las turbinas eléctricas, las turbinas eólicas tienen unas aspas que pueden llegar a medir hasta 10 metros, 20 metros. Son impresionantemente grandes, tal vez no se las ve tan grandes porque están a una altura bastante elevada, ¿no? Y ya no se ve, no se puede apreciar su dimensión a cabalidad. En Brasil yo tuve la oportunidad de pasar por una fábrica donde creaban estas aspas para los molinos de energía eólica, y para sacar una aspa de la fábrica tienen que utilizar más de un solo camión, o sea, 2, 3 camiones para poder transportar. Cierran por completo las vías, son 6 carriles que tienen que ser cerrados para poder manipular y poner en su lugar el aspa. Entonces, y peor todavía que estas son llevadas por barco hacia el resto del mundo, entonces es bastante interesante, ¿no?
Y bueno, el viento mueve estas aspas, el movimiento de estas aspas genera un movimiento interno de rodamientos, los cuales generan energía. Ahora bien, la energía solar. Nosotros podemos disfrutar siempre de la energía solar, pero otra cosa es almacenarla, ¿no? La energía solar recibe los rayos del sol, son almacenados en una batería, y esta luego puede ser utilizada en las noches, ¿no? El problema de esto es que no puede ser almacenada durante mucho tiempo todavía. Esperemos que ya con la nueva tecnología y con los avances tecnológicos podamos luego almacenar durante mayor tiempo. Ustedes seguramente, tal vez cuando han ido a algún cementerio, Luz Memorial Park o estos tipos cementerios jardines, han podido ver estas lamparitas que durante la noche o al pasar por ahí ven 1.000.000 de foquitos encendidos. Estos foquitos funcionan precisamente con energía solar, no están conectados a ningún cable, sino que tienen un panelcito, un cuadradito de unos 10 centímetros en la parte superficial, donde les llega la luz solar. Estos cargan su pequeña batería y por medio de una fotocélula ellos detectan automáticamente que el sol ya no los está iluminando y empieza a funcionar, empiezan a liberar la energía en forma de luz. Es un funcionamiento sencillo y es ahorrativo, ¿no? También la energía solar se utiliza en casas, se utiliza en hoteles, en ciudades enteras para abastecer, y es una energía renovable, inagotable. Podemos utilizar la cantidad de energía solar que queramos, ¿no? Porque nunca se nos va a ir el sol, ¿no? Energía hidráulica o hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica o hidráulica es aquella energía que aprovecha la fuerza del agua en movimiento para producir o almacenar la electricidad. Para conseguirlo se utiliza agua de ríos o arroyos que desciende en las montañas. ¿Por qué desde las montañas? Porque en las montañas tenemos la empinación de la montaña, va a hacer que el agua baje con mayor velocidad. También lo que se hace es, para instalar una hidroeléctrica, es necesario hacer un pequeño dique. En algunos lugares son pequeños, en otras son inmensas. Este dique va a hacer que se acumule gran cantidad de agua y el suministro de agua para que nuestra planta funcione sea constante y continuo y no fluctúe demasiado. El problema aquí es que al momento de la instalación creamos un gran impacto negativo en el medio ambiente, ya que tenemos que desplazar, estamos eliminando el hábitat de animales que viven en gran parte del territorio, ¿no? en un extenso territorio. Y esas pueden ser animales endémicos, plantas, insectos, y estamos alterando la vida del lugar. Entonces a esto lo vamos a llamar un impacto negativísimo. ¿Alguna duda con estos tres? Sí, no, tal vez. Díganme algo, me siento hablando sola. No, licenciada. Ok, perfecto. Entonces, si no quedan dudas con el tema, ya estamos sobre la hora. Entonces, agradecerles a todos por su atención, a todas las personas que participaron. Están anotados todos y bueno, no se olviden que la participación tiene puntaje. Gracias a todos por su atención. Nos vemos la siguiente semana, chicos. No se olviden hacer la tarea. Chao. Chao, gracias. Que les vaya bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Lice. Chao, chao.